Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en a partir de ahora, una conversación con Taira Vargas, antropóloga social, una investigadora muy conocida de diversos temas de la sociedad dominicana. Esto a propósito del aviso del Ministerio de Educación sobre la ordenanza que quiere discutir y poner en práctica una educación que tienda a la equidad de género y todo el reperpero que desde los sectores más conservadores de la política y de la religión ha surgido. Vamos a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Taira, qué bueno que estés aquí de nuevo. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que tú me des una primer intento que me ayudes a entender por qué algo que está en la ley, que está ajustado a la Constitución, que hubo incluso un documento firmado hasta por esos sectores que se oponen, ¿verdad? En su momento todos estuvieron de acuerdo. Ahora cuando el Ministerio de Educación avisa que va a comenzar a trabajar para esa educación que tienda a ir reduciendo la desigualdad en cuanto a la visión y a desterrar enseñanzas y conceptos que afianzan el machismo. ¿Por qué hay una reacción, uno diría, tan extrema de esos sectores? Sí, mira, yo pienso que hay algo que tú destacas que hay que destacar. Hace 10, 20, 30 años, hablar de perspectiva de género, de enfoque de género en el país no era un problema. O sea, no resultaba ser ofensivo, no se consideraba que afectaba a la familia, que afectaba a la sociedad. Todos los programas que se elaboraron, por ejemplo, el Plan Decenal de Educación, que fue de los años 90, se elaboró con una transversalización del enfoque de género. Todos los demás programas educativos se hicieron igual. Incluso en los 80 también, la reforma educativa que se hizo en los 80 también tenía el tema de género. Todo lo que son tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de Trabajo, como todos los ministerios en su programa, incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, establece la transversalización del enfoque de género y la necesaria perspectiva de género en todas las acciones y en todos los programas. Sin embargo, esto no era un problema. Hace 5 años, más o menos, que se está dando, no solo en este país, sino en toda la región. Incluso hay gente que me ha dicho, bueno, es a nivel mundial, una ofensiva neoconservadora alrededor del tema de género, del tema del desarrollo de las potencialidades, del empoderamiento de las mujeres en los temas de derecho, de todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Esa ofensiva viene dada por sectores muy conservadores que vienen de matrices religiosas y matrices no religiosas y políticas y que, bueno, tú lo has visto, que han ganado presidentes en la región, como es el caso de Bolsonaro, ¿no? Y por poco gana uno en Costa Rica también. Exactamente, o sea que ellos han ido logrando posicionarse y están tratando de volver atrás todo lo que se había logrado con respecto al tema de la equidad de género, aunque en realidad no se ha logrado equidad, o sea, que es una cosa que estamos claros en el país. Entonces es una ofensiva que pretende volver atrás las relaciones de desigualdad de género, tratar de justificar la violencia de género desde el tema del papel de la mujer, siendo la mujer hasta a veces
se tiende hasta a culpabilizar a la mujer de ser violada y violentada, porque incluso en las violaciones hay pronunciamientos muy peligrosos de esos sectores, incluso de sectores religiosos, de que nosotras somos las que provocamos las violaciones. Bueno, tú recuerdas al cardenal que habló de Exacto. que bueno, que porque salen con ropa tan provocativa. Exactamente. Entonces, como que todas las, o sea, que nosotras tenemos que cuidar a los hombres para que no nos violen, ¿no? O sea, nos toca controlarlos a ellos para que no nos agredan a nosotras. Y toda la justificación de los feminicidios y la violencia de género en la perspectiva de que la familia se ha desintegrado, que los valores se han perdido, que las mujeres no están en las casas y que entonces todo eso provoca la violencia. Entonces es una ofensiva muy peligrosa porque es una ofensiva que puede generar más situaciones de violencia hacia la mujer de las que ya estamos viviendo, más situaciones de inequidad de género a nivel de la región, y lamentablemente en medio de una pre-campaña política sirve de caldo de cultivo, ¿no? Para que estos sectores coloquen candidaturas que vayan a tono según como ellos van manejando la situación con estos planteamientos, lo que sería también muy peligroso, ¿no? Manipulando mucho, sobre todo, porque, bueno, nosotros publicamos inclusive el documento íntegro, primero de la ordenanza, el oficio que dispone el ministerio para que comience a trabajarse en todo esto. Y el acuerdo que se había firmado Sí. en base a la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que a su vez tiene basamento en otros códigos y leyes y en la Constitución de la República. Que también tiene una perspectiva de género. Exactamente, o sea, no hay nada nuevo, ni es un plan internacional del demonio, como han querido decir. Por cierto, ¿de qué país era el demonio? Porque todo esto me indica fuerzas extranjeras, pero ellos hablan del diablo siempre. ¿De qué país era el demonio? Para meter miedo. Exacto, se trata de eso sobre todo, porque dijeron una cosa que en ninguna parte del documento está. Ahora bien, Taira, tú que has trabajado tanto tiempo aquí, asuntos sociales, en los barrios sobre todo, hay un lugar común que dice esa gente muy conservadora, que dice, una es que los valores se han perdido, que la familia se ha perdido o que ya se está destruyendo. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles valores? ¿Cuál familia? Y ¿Se puede hablar aquí de un único tipo de familia? no. ¿O ese único tipo de familia es el único bueno? Es decir, un hombre o una mujer, si se quedan solos con la prole, por ejemplo, sus hijos, y siguen hacia adelante, ¿son malos por eso? Me pregunto yo, o sea, porque están como obligados a hacer una familia en la visión que alguna gente tiene, ¿será? Sí, mira, primero la familia nuclear, que es la familia supuestamente modelo, nunca ha existido como un modelo único, ni en este país ni en ningún otro. La antropología del parentesco presenta todo lo que es la diversidad de estructuras familiares, de la diversidad de relaciones de parentesco, la diversidad de relaciones alrededor de la unidad de residencia y de la convivencia cotidiana. Y no, la familia nuclear nunca fue un modelo, nunca fue, ni ha sido, ni es el único modelo familiar existente. Entonces, es uno de los modelos existentes. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha querido siempre afianzar la familia nuclear como el modelo ideal, ¿no? Por ciertos sectores, para desconocer los otros tipos de familia y cuestionan los otros tipos de familia donde la mujer tiene un papel predominante, como es el caso de la familia monoparental, matrilineal, y como es el caso de la familia extensa, Bien, donde aparecen las me abuelas. detengo ahí, entonces ahí hay una trampa machista, comenzando. Claro, hay una Se trampa. esconde un interés de dominio. Exacto. Pero ¿qué pasa en la familia nuclear? ¿Dónde se producen los feminicidios? ¿Dónde se produce la violencia de género? Es en la familia nuclear.
O sea, la familia nuclear no es la familia ideal, ni la es la extensa, ni es la monoparental. No hay una que lo sea. No, ninguna lo es, porque que al interior de la familia suceden muchas cosas y no depende del tipo de estructura familiar. Es una cosa que yo vengo diciendo hace 30 años, haciendo estudios e investigaciones sociales. O sea, si yo he trabajado con muchachos que son usuarios de droga o que están en el tráfico, en el microtráfico, muchachos y muchachas, me encuentro con que muchos de esos muchachos y muchachas pueden pertenecer y pertenecen a una diversidad de estructuras familiares. O sea, pueden venir de familias monoparentales, de haber vivido con su mamá, pueden haber venido de familias nucleares, haberse criado con su papá y con su mamá, o de familias extensas, haberse criado con abuelas y tíos o tías, ¿no? O familias ampliadas, o haber estado viviendo solos en familias unipersonales. O sea, pueden venir de todo, pero igual pasa en el embarazo en la adolescente, pero igual pasa en los casos de personas con conductas violentas, con las uniones tempranas, con todas las problemáticas, con el abuso sexual. Por ejemplo, el incesto, que es una práctica recurrente, sucede mucho en familias nucleares. O sea, que ese modelo de familia no es el único, no es perfecto, ni necesariamente es una especie de fortaleza que te va a resguardar de todos los males. No, y además hay un tema que nunca sale. ¿Por qué se produce la familia monoparental? Entonces se esconde en ese condena a la familia monoparental como que es la mujer la que quiere quedarse sola con los hijos. No, señor, es el hombre que no asumió su rol de padre. O sea, ¿por qué se produce la familia monoparental? ¿Por qué? Por el mismo machismo. O sea, un hombre que tiene 4 familias, 3 familias, 2 familias, en alguna no está. Si ha formado varias familias con varias mujeres diferentes, hay una familia donde él está en la estructura de familia nuclear. Los otros hijos se están criando y se han criado o han crecido en familias monoparentales. ¿Entiendes? Entonces, claro, es un dato que lo podemos hacer, es una información que la podemos sacar a partir de los trabajos etnográficos y cualitativos. Lamentablemente, y una cosa a la que yo en todos mis estudios refiero a la ONE y a los censos, y espero que para el próximo censo se tome en cuenta, a nuestros hombres hay que preguntarles su rol de paternidad. Hay que averiguar qué padres tenemos y de cuántos hijos y de cuántas uniones y relaciones, ¿no? Hay que analizar la fertilidad también en la perspectiva masculina. ¿Por qué? Porque nos puede dar información sobre lo que ha pasado en esta sociedad y además ha sido un tema que ha quedado siempre oculto. Entonces, todos los problemas se tratan desde solo las responsabilidades maternas y no se tratan desde las responsabilidades paternas, ¿no? Entonces, si tú quieres fortalecer la familia y quieres establecer relaciones iguales de hombre y mujer dentro de un hogar, es muy importante sacar el tema de la responsabilidad paterna, ¿no? Como un eje importante, fundamental. Pero también hay algo, eso es un análisis de género lo que yo estoy haciendo. O sea, si yo miro la masculinidad, miro el rol paterno y miro el rol materno y miro qué tanto el hombre está asumiendo o no asume su rol como padre y qué tanto lo asume la madre y cómo afecta eso a las relaciones internas de la familia, yo estoy mirando relaciones de género. O sea, que la mirada y la perspectiva de género te permite identificar dentro de las familias todo lo que pasa en ese espacio en términos de las interacciones que se dan entre sus miembros y sus miembros y poder entonces sacar de ahí elementos que sirvan para programas, para políticas, para mejorar esa situación, siempre en pro de una sociedad donde haya más justicia y donde haya más cultura de paz. ¿Por qué? Porque parte de los problemas que tenemos y por qué se ha insistido tanto en la perspectiva de género es porque definitivamente nos hemos dado cuenta que hay unas situaciones de violencia
muy marcadas por el género. ¿Por qué marcadas por el género? Porque ¿quiénes son los agresores principales en esta sociedad? No solo contra las mujeres, en general. ¿Quiénes son los principales homicidas? De mujeres y de hombres, los hombres. Sí, bueno, y se ve con tantos casos que incluso además de matar a la mujer, matan a los hijos, matan a una hermana, matan a las suegras. No, y se matan entre ellos. También, o sea, esa violencia. O sea, la violencia masculina es un problema muy serio que nosotros estamos viviendo como sociedad. Y no estamos diciendo que estamos en contra de los hombres, todo lo contrario. El hombre que logra un autocontrol y unas relaciones pacíficas, dialógicas, horizontales, tanto con sus hijos como con su pareja, como con sus compañeros, con sus amigos, es un ser que logra un desarrollo integral y por supuesto una mayor felicidad. Y una mayor plenitud de vida. Y una mayor plenitud como ser humano. Sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué tú piensas que se usa tanto hablar de género? De hecho, le han puesto un apellido raro, de que ideología de género, para asustar tanto a la gente. ¿Y por qué a la gente un poco se le manipula con ese término? Mira, yo pienso que lo que pasa es que lamentablemente no hemos tenido una educación ciudadana sólida como sociedad. Nosotros, a pesar de que en el sistema educativo desde los años 90 se supone que debió darse una transversalización del enfoque de género en términos de todos los procesos que se desarrollan en el sistema, esto no se llevó a cabo, eso no se aplicó. Entonces, nosotros tenemos una sociedad donde lamentablemente mucha gente no ha recibido suficiente educación e información sobre lo que significa la perspectiva de género. Entonces, género le suena como algo raro, como que estamos hablando de algo extraño. No estamos hablando de nada extraño. Estamos hablando de cómo se construye culturalmente los roles de cada quien. Y a mí me llama la atención porque he visto documentos donde se habla de que es la ideología de género que crea el género, el concepto de género. Y no, tú sabes que quien tiene una responsabilidad importante en las ciencias sociales sobre el enfoque de género es la antropología. Cuando la antropología, a principios del siglo XX y vamos a ver, desde el siglo XIX se hacen los estudios en sociedades diferentes a la cultura occidental por antropólogos y antropólogas, comienza a identificarse unas diferencias entre cómo se es mujer en una sociedad y cómo se es mujer en otra. Y yo lo viví en África. En Guinea Ecuatorial, cuando yo fui a hacer el estudio que yo fui a hacer, me di cuenta que quienes se dedican a la agricultura y quienes cargan las cosas más fuertes son las mujeres, que andan con sacos en la espalda llenos de leña, ¿no? Yo no digo que esté bien ni esté mal, estoy diciendo que son diferentes. Sí. Entonces son diferentes. Entonces lo que se le enseña a una niña sobre cómo ser niña y a un niño como ser niño, en esta sociedad no necesariamente se enseña en otra. Sí. ¿Y eso qué significa? Un enfoque de género. Como yo te enseño a ti a hacer de una manera y como yo te enseño a hacer de la otra. Entonces, además, en todo esto interviene la construcción social. Exactamente. Entonces, no es un diseño que viene ni en los genes, ni y que me perdonen que hablan de un diseño divino. Yo no lo conozco todavía, pero bueno. No, es un diseño social. Social. Es un diseño social. Y según social. la sociedad o se mantenga o cambie o gire, va a ser también ese diseño. Pero ponte a pensar, ¿cuánto tiempo nos pasamos las mujeres sin acceso a la educación, sin acceso al voto en la sociedad occidental? Bueno, incluso países que se tienen como muy avanzados, hasta muy poco tiempo no votaban, como Suiza, por ejemplo. Exactamente. Entonces, todavía hay países aquí que no permiten el divorcio. Entonces, había a nosotras, por ejemplo, en nuestro país, ¿quién fue que inició la educación para las mujeres?
fue Salomé Ureña de Enríquez. Salomé Ureña. Es con la escuela de Salomé Ureña con la que se inicia la educación de las niñas. Antes las niñas no podían ir a la escuela y Salomé Ureña fue muy criticada, muy atacada y se la pusieron difícil. Bueno, incluso hubo que agregarle algunas cosas, además de la educación formal. Esos oficios que se entendían que eran de mujeres. Exactamente. Que después en esa escuela que habían, en el sistema de las escuelas públicas, y yo lo recuerdo que yo asistí todavía siendo niño, a los varones nos llevaban un día a un taller, que uno aprendía cosas de electricidad, de tomar un martillo, de un serrucho, y a las muchachas la llevaban a una cosa que le decían escuela de economía doméstica. Ay, yo por suerte no tuve eso. No, que enseñaban a tejer, No, a cocinar. Pero yo lo que me río que hay gente que añora eso y dice que eso era muy bueno. Ajá. Vamos a una primera pausa, Taira. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando y como siempre aprendiendo con Taira Vargas sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con la sociedad, los roles hombre, mujer, la familia y todo esto a propósito de todo este escarceo respecto al anuncio que hizo el Ministerio de Educación para la ordenanza que quiere poner en práctica, empezar con una educación más inclusiva y enseñar equidad de género. Que eso es bueno para ir desterrando el machismo desde la niñez. Bueno, siempre se dice, hablamos eso de la familia tradicional, pero también hay un otro lugar común que dicen que los valores se han perdido. ¿Y cuáles son esos valores? Mira, ¿Había mejores valores antes que ahora? Sí, yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo que estuve al Museo Memorial de la Resistencia hace unos días. Viendo valores de los viejos. Viendo esos famosos valores de cuando, desde la invasión norteamericana para acá, y todas las barbaridades que sucedían en nuestra sociedad en aquella época, ¿no? Corrupción, robo, atraco, violaciones sexuales, toda esa imposición que se dio, ¿no?, a nivel social, en todos esos momentos donde no había nada más que la enarbolación de una figura como fue Trujillo, como ese era el dios, el jefe, era el padre de la patria, todo, ¿no? Y toda esa conjunción de que este señor se quedó con toda la riqueza de este país, el 60% de la riqueza de este país, cuando no tenía un chele, lo que era un ladrón. El ladrón de vaca fue él, su papá. Que tenía una banda que le llamaban la 41. Sí. Entonces, tú dices, bueno, un ladrón que llegó a ser presidente de la República y duró 30 años, impuso un modelo también, violando mujeres y robando y matando personas. ¿Qué valores pudo haber habido en esa época? O sea, y antes que eso, o sea, tú te pones a hacer el recorrido desde el momento en que llega la colonización, desde el momento en que llegan los españoles a esta isla, los valores fueron invertidos. Bueno, lo primero es que se impusieron con violencia. Claro, por eso los valores fueron invertidos. O sea, los taínos tenían unos valores basados en la paz, en la convivencia pacífica, en el diálogo. Le daban mucha importancia en juntarse en el río a bañarse y dialogar, ¿no? Y entonces dedicaban tiempo para actividades lúdicas que generaran cohesión social, ¿no? E interacción. Incluso había liderazgos femeninos importantes, cacicas, como fue Anacaona, ¿no? Entonces, esos eran los valores que habían. Entonces, ¿qué pasó después? Con la colonización, pues entran los valores invertidos. Yo creo que desde la colonización para acá, los valores se perdieron. Porque los buenos valores estaban
en la sociedad taína, o sea, todo lo que venía eso no son lo después. que ellos quieren recuperar. Ahora, si queremos recuperar la sociedad taína, Magnífico, con este calor que hace aquí, anduviéramos toditos en faldita. o sea, sería retomar todo lo que significó una sociedad que estaba sustentada en la paz. Entonces, yo creo que definitivamente nosotros no tenemos ninguna pérdida de valores, nosotros no hemos tenido una sociedad ni equitativa, ni basada en la paz, en una convivencia pacífica, ni siquiera basada en la honestidad, la transparencia, en todo el sentido de la palabra, porque todo lo que hubo aquí fue sustracción de riqueza, explotación, malversación de fondos, injusticia, explotación de personas, violencia contra las personas, violencia contra las mujeres, violaciones sexuales. Todo eso llegó con la colonia y se quedó y se siguió reproduciendo, ¿no? Hasta ahora. Así que yo no creo que haya pérdida de valores. Simplemente no hemos tenido los valores que nos permitan una sociedad con una convivencia equitativa. Pero si hablamos, en el buen sentido, construir valores, ¿verdad? Que afiancen lo mejor del humano y los seres humanos. Es decir, que sea una persona que no denigre al otro, que no sea violenta, que sea justa, que entienda que debe estar en igualdad de condiciones con quienes están a su lado, sea en la familia, en la sociedad. ¿Cómo se podría incentivar eso que no sea desde una perspectiva de equidad? Tiene que ser de una perspectiva de equidad, porque cuando tú tienes una perspectiva de equidad, tú respetas al otro, que es lo que es la democracia, ¿no? O sea, nosotros definitivamente sí asumimos una educación con perspectiva de género y con perspectiva de equidad. Nosotros podemos lograr darle a cada quien las oportunidades que necesita para desarrollarse, sin importar ni el sexo, ni las condiciones étnicas, ni su condición social de clase, ni religión, ni nada. O sea, no importa que sea ateo o creyente o no, lo importante es que se desarrolle como ser humano y que tenga las mismas oportunidades en unas relaciones de equidad. ¿Entiendes? O sea, todo lo que eso significa es equidad. Entonces, definitivamente, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra sociedad, quienes han sostenido, a pesar de toda la violencia, una cultura de paz, quienes han mantenido la solidaridad y el apoyo en las comunidades, tanto rurales como urbanos marginales, quienes tejen día a día relaciones de apoyo y de solidaridad en caso de muerte, en caso de enfermedad, en caso de que alguien esté pasando hambre o que haya un niño que su madre murió y que esté huérfano, son las mujeres. Entonces, ese aprendizaje social de lo que ha sido esa solidaridad, esas relaciones de amistad, esas relaciones horizontales que se dan en las mujeres con los hombres, que los niños y las niñas aprendan unos a otros de lo que ha sido esa práctica y aprender de esa sabiduría ancestral que ha sido un legado que las mujeres han estado reproduciendo con el tiempo, es importante para los hombres, para poder también adherirse a esas prácticas de solidaridad, de apoyo, de afectividad y todo lo demás, ¿no? Donde no quieran buscar en unas relaciones de amistad o en unas relaciones con el otro situaciones de desigualdad de poder o demás, ¿no? Pero igualmente los hombres tienen una sabiduría importante en el manejo de muchos elementos prácticos en la sociedad, porque ellos han sido los que han estado vinculados a temas de infraestructura, a los temas... es una experiencia histórica de muchos años, porque a la mujer no se le permitía. Exactamente, entonces, incluso en el manejo del dinero, en el manejo como proveedor, o sea, todo eso, esas dos sabidurías necesitan
ser intercambiadas y aprendiendo una del otro. No es que queremos que las mujeres sean hombres ni que los hombres sean mujeres, simplemente que aprendan uno del otro. Esa es una de las manipulaciones que hacen. No, que lo que queremos ahora es que las mujeres tengan pene y que los hombres tengan... ¿Quién dijo? O sea, estamos diciendo que ambos tienen que aprender en una manera dialógica, en una manera pacífica, en una manera donde haya respeto, ¿no? En ese sentido. Que además es la forma más inteligente y más saludable de una relación. Exacto. Porque lo primero es, por ejemplo, si el hombre es un macho de estos celosos, vive en un tormento su vida. Toda la vida. Porque entonces no disfruta ninguna relación pensando que ninguna mujer lo va a ser leal, etcétera, y pierde más tiempo en torturarse que en decir, caramba, qué buena compañera yo tengo y disfrutar la relación. No, y también tener la capacidad de entender que se puede tener confianza, se pueden tener relaciones de confianza con amigos, con amigas, sin necesariamente que hayan situaciones de intereses creados. Obviamente, ¿Tú sí. entiendes? En ese sentido. Pero son parte como de esas dinámicas que necesita la sociedad, ¿no? Y que, ¿por qué no? Es posible cuando tú das una situación de equidad, ¿no? A nivel de género y con condiciones más o menos de equidad en ese sentido. Igual con el tema de los liderazgos, o sea, nosotras las mujeres no hemos tenido posiciones de liderazgo político. O sea, la mujer en nuestra sociedad no ha asumido liderazgo político. El liderazgo político ha estado siempre en los hombres. Entonces, ¿por qué no los partidos, las organizaciones políticas y por qué no desde la escuela se puedan trabajar esos liderazgos, tomando las experiencias que existen para que la mujer cada vez más tenga la posibilidad de desarrollar esa capacidad de liderazgo también? O sea, ¿no? que todo lo que tienda a la equidad no tiene nada de malo. Claro que no, Sí. igual que con el arte. Las artes, en las escuelas le dejan las artes a las muchachas. Y a los muchachos lo excluyen de la parte artística. Lo necesitan. Claro. Lo necesitan porque el arte le desarrolla sensibilidad, el arte le desarrolla afectividad, concentración, todo eso. Entonces fíjate que cuando un hombre tiene una formación integral, equitativa, es una persona más feliz porque asume roles más yo he equitativos. visto varios estudios, entre ellos de Amparo, que habla de la brecha digital. Hace unos años que ya lo hizo, ella siempre está, que como que el sistema educativo nuestro tiende a desalentar a las muchachas de ciertas áreas del conocimiento. Así es. ¿Persiste eso todavía? Persiste. Es decir, una muchacha que sea buena en matemática y quiera, por ejemplo, dedicarse, qué sé yo, a ingeniería electrónica, como que le dice, mira, eso... No, y se trata siempre de que, por ejemplo, ingenieras, que las carreras de ingeniería solo se fomentan para los varones. Y a las muchachas más las carreras de humanidades y las carreras artísticas, ¿no? Porque se piensa que la muchacha no debe entrar en ingeniería. Por ejemplo, en el tema de mecánica, por ejemplo, los bachilleratos que son técnicos, o sea, no se fomenta que las muchachas entren a las áreas de mecánica, a las áreas de refrigeración, ¿no? Electricidad, electrónica, ¿no? Y a los muchachos no se les fomenta que entren a las áreas de arte, ¿no? De música, de pintura. Tanto que históricamente ha habido un prejuicio. Ya se ha eliminado un poco, que decían que los muchachos que entraban, por ejemplo, a estudiar algo de humanidades o arquitectura, lo creían siempre el sesgo de que eran afeminados, que eran gays, ese tipo de cosas. Y que las mujeres que estudiaban veterinaria, ingeniería, decían que eran machorras, que eran... O sea, es una cosa totalmente absurda. Sí, y te voy a decir una cosa, la necesidad de equidad de género es urgente porque en realidad uno de los temas que tenemos débiles en la escuela dominicana es la participación de los muchachos. O sea, cuando estamos hablando de que haya una perspectiva de género, es realmente la necesidad de que en el aula el maestro maneje herramientas para que ese muchacho desarrolle interés, motivación y pueda integrarse desde su propia realidad al aula
y no que sea excluido. Que si un muchacho pelea, no sacarlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos unas escuelas que cada vez son más excluyentes de la población masculina. Y por eso hay un proceso de feminización de la educación. Ah, mira qué interesante, ese dato no lo sabía. O sea, se está reduciendo, se está expulsando. Se está reduciendo, cada vez se reduce. Bueno, Cada uno vez sí se lo son- ve en las universidades, en la graduación de bachillerato, que las que tienen los mejores lauros son mujeres, son muchachas. Y ya numéricamente también es notable la cantidad de muchachas. Exacto, porque ¿qué pasa? Que la educación nuestra, al tener un modelo tradicional, fomenta un estudiante que sea sumiso, pasivo, obediente. Entonces, eso se fomenta más en las muchachas, ¿no? Que sean obedientes, sumisas, pasivas. En los muchachos, como en el hogar se trabaja de manera sexista también. O sea, el muchacho es libre de entrar y salir de su casa como cuando quiera. Aquello de que el hombre No tiene hombre. que pedir permiso, se pasa el día en la calle, ¿no? Y a la muchacha se le pone horario, se le pone tareas, se le pone oficios en la casa, ¿no? Entonces va Bueno, creando una, o sea, Era una costumbre que a cierta edad a los varones le daban una llave de la casa. Nunca así a las muchachas. no, jamás. Sí. A mí nunca me dieron llave. No, Entonces, pero a tus entonces, hermanos sí. entonces como tú eras, esa gran división se vive en el aula y no se logra romper con esa división. Entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho está inquieto en el aula porque es un muchacho además que trabaja, ¿no? Tiene otras necesidades. Y entonces tú tienes a la muchacha que viene de un hogar restrictivo. Entonces tú tienes que trabajar eso en el aula, con metodología, con herramientas que fomenten esas relaciones de mayor equidad y que ambos se integren desde sus capacidades. Y eso tú lo puedes hacer si el maestro tiene claro la perspectiva de género. Ahí esa parte quería que entráramos. Todo esto porque se ha armado el escándalo, pero se va a pasar, se supone, o no se supone, debe ser así, por un proceso de formación, ¿verdad? De capacitación del docente primero, para que sepa cómo es que va a enseñar. No es que se va de pronto a inventar algo a tontas y a locas, ¿no? No, claro, porque esto debe ser pasado y debe ser parte de un proceso como pasó con el plan decenal, ¿no? De que las regionales, los distritos, las escuelas, ¿no? Se apropien de esto. Y son horas y horas de entrenamiento. De entrenamiento, pero además necesitan monitoreo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo participé con un equipo de Flaxo en lo que fue la evaluación del plan decenal, que se publicó en un libro que se llama Cambia la Escuela, donde estaba Sheila Valera, Alexandra Santelice, Josefina Saiter, Graciela Caraciolo y yo. Nosotros como equipo hicimos esa evaluación y nos dimos cuenta de que muchos de los planteamientos principales del plan decenal no se llevaron a cabo en la escuela. ¿Por qué? Finales de los 90. 2000 se publica esto porque no hubo un monitoreo y un acompañamiento. Las escuelas que sí recibieron monitoreo y acompañamiento lograron generar cambios. Las escuelas que no lograron hacer cambios, porque al maestro y a la maestra tú no lo puedes dejar solo. Ah, no, de la clase ya no. Debe haber un proceso de acompañamiento. No, y siempre hay la resistencia al cambio. Si tú estás Exactamente. acostumbrado a hacer las cosas de una forma, dirá, ¿para qué me quieren cambiar? ¿No? Exacto. Entonces tú necesitas acompañamiento para que tú puedas hacer cambios en esa interacción en el aula. Es una nueva visión de la educación que tiene que tener el docente, ¿no? Claro. Sí. Bueno, la otra parte en todo esto que llama la atención es, en esa manipulación que se ha hecho, han querido retorcer las cosas y derivar este planteamiento a un asunto que es aparte de equidad de género, pero dicen, bueno, que eso es lo que quieren decir a los niños que deben ser LGTB, que sigo cuánto, que es lo mismo, una pareja de hombre, una pareja de mujer. En realidad, la equidad de género en esta parte de hombre y mujer no toca eso.
O sea, no toca que le hablen a la gente de respeto a la diversidad, que es muy bueno, pero no lo toca todavía, ni siquiera ellos están adelantando incluso. Sí, pero yo no sé, o sea, hay una gran confusión y es igual que lo que pasa con los derechos sexuales y reproductivos. Información no significa promoción. No, obviamente. Y eso es una cosa que la gente tiene que tener clara. O sea, si yo te informo a ti de que esa planta es verde, No estoy diciendo que es bonita, que es fea ni nada. Exactamente, ni te estoy diciendo, esa planta está ahí y tú respeta la que está ahí, no te estoy diciendo que tú tienes que comerte la planta, Ni comprarla, ni ni venderla. comprarla, simplemente estoy dando una información. Igual, con el tema de la diversidad sexual, es la necesidad de que se respete la diversidad, que ni siquiera aparece, ¿no?, en el planteamiento del reglamento, pero es parte de lo que puede ser todo el tema de la democracia. Es la esencia de la democracia, el respeto a la diversidad, más allá del mismo tema de la equidad. Pero también en la equidad de género se trata de respeto. Entonces, el respeto a la diversidad es simplemente respetar a quienes son diferentes. No que en el aula a un muchacho, porque tenga una orientación sexual hacia a ser gay o a ser trans, tú lo aísle, lo acose, lo humille, lo maltrate. Lo maltratan muchísimo, hasta lo golpean. Lo maltratan, lo golpean, lo humillan. Los mismos profesores apoyan esas humillaciones, lo aíslan, ¿no? Igual pasa con las muchachas. Entonces termina esa persona quedando excluida del sistema o deserta o sale, ¿no? Entonces, eso no puede darse en un aula. Un aula tiene que ser un lugar equitativo, un espacio equitativo de respeto para todos y todas. Igual, si yo soy evangélico y tú eres católico y el otro es testigo de Jehová y el otro es adventista y el otro es ateo, pues que haya un respeto a eso. O uno es musulmán y el otro es judío y el otro es de la iglesia de los mormones. Hay un respeto a eso, que cada quien desde su concepción, que eso está en la Constitución. Sí, que no se está inventando nada. Eso está en la Constitución de la República. El respeto a toda persona independientemente de su etnia, religión, nacionalidad, origen, clase social, color de la piel, orientación sexual, sexo, todo eso. Sí. Vamos a otra pausa. En breve volvemos. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Taira Vargas, antropóloga social. Bueno, en esa ola como de querer volver hacia atrás y como enfrentar cambios positivos que se fueron dando a la sociedad hace unos años. Yo recuerdo el año de la mujer, ¿tú recuerdas eso? Y todas las conferencias que hubo, el Cairo, Pekín, se ha avanzado. No todo lo que se quisiera. Sí, se ha avanzado. Pero uno pensaba que había ciertas fuerzas sociales que ya estaban en minoría y como que ya habían admitido la realidad, pero no. A raíz, como tú decías, de que ciertos gobiernos han surgido, que no mencionamos ahorita a Papatrón, ¿verdad? Sí. El más beligerante de todo. Entonces esa gente ha dicho, podemos arrancar eso que esa gente ha conseguido y volver atrás. Aquí hubo un proyecto de ley que se aprobó y nunca le hicieron caso de que fuera obligatorio la lectura de la Biblia en las escuelas. Y eso estaba como ahí y se le ocurrió entonces también a otros diputados someter una resolución para decir, señores, eso hay que cumplirlo. Y la aprobaron también. ¿Qué tú dices respecto a eso? ¿Tú crees que eso se va a cumplir o se está cumpliendo? Mira, yo creo que no es necesario.
No es necesaria la resolución. Digo, desde la perspectiva de quienes quieren que se lea la Biblia, solo decirle que no, parece que no van a las escuelas de vez en cuando. O tal vez ellos no la leen la Biblia. No, que no van a las escuelas. ¿Por qué? Porque mira, en el acto de bandera hay una oración. A la entrada al curso hay una oración. Pero en el sistema público están haciendo eso. En todos. Ah, porque yo sabía de los colegios que son No, confesionales. no. Te estoy hablando del sistema público. Sí. En la entrada hay una oración. En el aula, al iniciar la clase, hay otra oración. Al salir de la clase, hay otra oración. Pero los muchachos entonces están orando más que cuando van a la iglesia. Exactamente. Y hace más de 10 años, o sea, yo tengo haciendo investigación en las escuelas y vengo observando esto. Incluso el niño o la niña que se niega a hacer la oración, incluso hay ejercicios de violencia contra ellos y ellas. ¿Me entiendes? Entonces es una imposición. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos escuelas, esto se da porque nosotros tenemos escuelas dirigidas por gente, o sea, directores y directoras que son evangélicos o que son católicos. Pero en una misma escuela tú te estás encontrando con evangélicos, católicos, testigos de Jehová, adventistas, todo eso. Entonces la gran pregunta, ¿cuál Biblia se va a leer? ¿En cuál interpretación de todas esas religiones? Cada una tiene una interpretación distinta de la Biblia. Eso supondrá también toda una discusión interna o un factor de tensión interna en los centros educativos alrededor de cómo se maneja esa lectura de la Biblia desde la perspectiva de esa diversidad religiosa, porque el aula no es solo católica, los estudiantes no son solo católicos o solo evangélicos o solo testigos de Jehová o solo adventistas. Tú tienes toda esa diversidad y los padres y las madres de esos niños y las niñas tienen sus creencias religiosas. Pero además tú también encuentras niños y niñas que no son de ninguna religión. O si son muchachos, porque a mí me toca una experiencia personal. Yo era profesor en un colegio católico y habían dos niños, excelentes estudiantes por cierto. Uno era chino y otro japonés. El chino era de esas familias chinas que ya migraron acá, pero conservaban su fe, ¿verdad? Distinta, era taoísta, me parece, si mal no recuerdo. Y el japonés, que sí era de esa familia que trabaja en algún organismo de su gobierno, ese era budista. Entonces, había unas oraciones que se hacían y a esa hora ellos sí, por respeto, se paraban, pero no repetían. Y hubo profesores y profesoras que querían obligarlos. Exacto, que eso es lo que pasa. Entonces yo en una le dije, no, yo no creo que eso sea lo correcto. Entonces, pero por suerte el director, que era un sacerdote con mente amplia, dijo, no lo pueden obligar. Sí, Eso es absurdo. Y además hay otro problema. Eso entra en total contradicción con la Constitución. Eso es inconstitucional. Claro. Porque la Constitución de la República habla de una sociedad democrática donde se respeta toda la libertad de cultos. La libertad de cultos. Exactamente. La ley de educación también habla de eso. O sea, eso es violar la Constitución y violar la ley de educación. ¿Entiendes? Y es como volver de nuevo a la educación antes de Hostos. Se fueron un chin para atrás. Cuando, ¿verdad? Antes de Hostos y de Salomé Ureña, que aunque en realidad nosotros no tenemos una escuela exactamente hostosiana, no, una no, escuela para laica. nada. No. O sea, no tenemos una educación laica, como era donde se suponía que era la escuela hostosiana, y hay personas que me dicen, sí, hubo una escuela hostosiana hasta ciertos momentos en nuestra sociedad, pero realmente no ha sido así. Nosotros, cada vez más los colegios y las escuelas se afianzan en el tema religioso y excluyen a la población que no pertenece a la denominación religiosa de quien dirige esa escuela. Bueno, hay un argumento que utilizan las personas que quieren defender este tipo de directrices y dicen, bueno, porque los padres tienen el derecho de que los hijos
reciban la educación que ellos consideran y el Estado no puede meterse. ¿Puede el Estado renunciar a lo que ha sido probado como lo científicamente correcto para educar, para formar a las personas, simplemente porque por un tipo de creencia un padre o una madre no quiera? Claro que no, claro que no. O sea, si existe la educación, si existe un sistema educativo, si se establecen unos planteamientos curriculares, es para lograr como sociedad encaminarnos hacia la formación de nuevas generaciones que respondan a un modelo social, ¿me entiendes? Entonces tú no puedes dejar a que, no, el Estado que no asuma la educación, o que nada más enseñe matemática y física, ¿no? Y que no enseñe ciencias sociales, o que no enseñe la historia, o que no enseñe la geografía, o que no enseñe todo lo que significa toda la perspectiva humana, ¿no? En ese sentido. Porque al Estado les corresponde ese rol, ¿no? Como Estado, eso es lo que está establecido. Y en la Constitución también está establecido eso, el deber del Estado, la responsabilidad de nuestro Estado de educar de forma obligatoria en todo ese ciclo de educación, primaria y secundaria, de manera obligatoria, gratuita y obligatoria, ¿no? O sea que ahí no hay vuelta atrás, no hay forma al menos que quieran cambiar la Constitución y ponerle otra cosa. Cuidado, que ahora no se puede hablar mucho de eso. No de puede ser Constitución. Que quieran cambiar la Constitución y convertirnos en una sociedad autoritaria, ¿no? O en una sociedad anarquista, o en una, ¿tú entiendes? O sea, o en una sociedad democrática para unas cosas y autoritaria para otras, ¿no? Porque eso es totalmente autoritario, ¿no? Y además, otro problema, ¿qué familias tenemos? ¿Quiénes dirigen las familias? Yo pienso que quienes están hablando de eso, creo que solo se mueven en los círculos de clase media alta, porque en los sectores populares tenemos muchas familias dirigidas por personas que solo llegaron a tener unos primeros 8 años de educación primaria o quizás menos. Incluso personas que son iletradas. Entonces, ¿pueden esas personas ofrecerle a sus hijos e hijas una educación científica? Por otro lado, ¿qué situación tú tienes en esta población estudiantil en estos momentos? Es una población estudiantil que no es la época de Trujillo, de la dictadura, donde tú podías imponer cosas y todo el mundo se callaba y tenía que aceptar. Toda esta población, estas nuevas generaciones, tienen acceso a Internet, están informándose de mucho más de lo que la escuela le puede dar. Y si uno de los problemas que tiene la escuela en estos momentos es ese diálogo con esa información o formación que se le quiere dar desde un modelo educativo y lo que ellos traen, toda la información y toda la sabiduría que ya tienen porque tienen acceso a mucha información. Entonces, ¿cómo guiarlos, acompañarlos, darles seguimiento, tomando en cuenta esa realidad? O sea, tú no puedes decir, ahora vamos a recogerle los celulares a todos los muchachos. Cuando los muchachos por celular están teniendo información mucho más allá de la escuela. Por ejemplo, yo he estado preguntando en diversos estudios sobre temas que tienen que ver sobre educación sexual. Y pregunto, ok, entonces tú estás teniendo relaciones, sí. ¿Y cómo tú estás previendo una enfermedad o una infección? Con un condón. ¿Cómo tú lo supiste? ¿Quién te orientó? No, por internet. Sí, los muchachos buscan información, si así es. ¿Sí? ¿Tú entiendes? O sea, ellos por internet tienen mucha información. O tú le preguntas a un niño o una niña, ¿y tú sabes si tú tienes derechos? Sí. ¿Y qué derechos tú tienes? Yo tengo tales derechos. ¿Cómo tú lo sabes? Por internet. Sí, es así. Esa es como decía McLuhan, ya se ha hecho realidad, el aula sin muros. Ese es un aula que no tiene muros. Exacto, entonces realmente tú querer imponer el tema religioso, muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes están cuestionándose todos estos planteamientos religiosos. No es tan fácil ya ese verticalismo en la sociedad de hoy. No es posible. No es tan fácil. O sea, que añoran esos supuestos valores, entre comillas, viejos, yo creo que se van a quedar añorando.
Sí. Muchas gracias, Taira Vargas. Siempre es un gran honor hablar contigo y aprendemos siempre muchísimo. Igual que estoy seguro los amigos y amigas televidentes. Muchas gracias. A ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.